estar aquí compartiendo de su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, bendito y poderoso Señor, por permitirnos estar reunidos, Señor, como cuerpo de Cristo, aquí, Señor, en tu casa, Padre Santo. Gracias, bendito Señor, porque a través de tu Santo Espíritu tú nos guías, Señor, y nos das el privilegio, Señor, de recibir ese alimento, bendito Dios, que es tu palabra. Declaramos, Padre Santo, que tu palabra es sembrada y da fruto al 100%, bendito Señor. Y esa palabra, Señor, va y no vuelve vacía, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, y esa palabra, Señor, se aloje allí en nuestro espíritu, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace un tiempo estaba viendo una serie de enseñanzas en la página de Igleco, ¿sí? De la iglesia de la que nosotros pues venimos, y una prédica, y yo dije, no, esa prédica está bien interesante, bien chévere para poderla compartir también allí en Chía, y se llama Mantén el rumbo. Todos nosotros siempre hemos tenido como la inquietud, y yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta, bueno, Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? ¿Qué quieres tú, Señor, para mi vida? ¿Qué quieres que, digamos, que tienes predestinado? Sabemos que nosotros tenemos un propósito universal que es para todos, pero también un propósito personal. Entonces, no sé, el Señor dijo, hay pastores, hay evangelistas, sí, ahí también está el ministerio de ayudas, también las personas que cantan como Simón, que conocen de música. Hay muchos, no posiciones, sino funciones en la iglesia. Y a veces nuestra pregunta, bueno, Señor, y yo, pues ahí, ¿cómo? ¿Cuál es tu perfecta voluntad para mi vida? Pero también hay decisiones que en lo diario tenemos que tomar, decisiones sobre los negocios, decisiones sobre cuando los chicos se van a casar, decisiones, así sean pequeñas o más grandes, esas decisiones también no necesitamos la guianza del Espíritu Santo, la guianza del Señor, y esta prédica trata de eso. Cuando aquellos que tenemos vehículo, que alguna vez hemos tenido vehículos, sabemos que a veces se prenden testigos, ¿no? El testigo, ¿no? El testigo del aceite, el testigo de la batería, el del computador, para a veces hay vehículos que tienen computadores y se prenden, ¿no? También pues tenemos ejemplos como el semáforo, ¿no? Entonces vamos en la vía, ¿cierto? Y a veces el semáforo se pone en verde, a veces en amarillo y a veces en rojo. ¿Y ese semáforo para qué se han establecido? Para que no haya accidentes, ¿cierto? Entonces cuando el semáforo se pone en rojo, pues hay que parar, ¿no? Porque si nos cruzamos el semáforo en rojo, además de la multa, pues puede haber un accidente de tránsito. Hemos visto, uno a veces ve por ahí en internet unos accidentes todos feos, que las motos se vuelan los semáforos, los carros se vuelan los semáforos y ahí es donde vienen los choques. Y pues eso, lo mismo el Señor quiere para nuestra vida. A veces Él nos pone semáforo en rojo, porque dice, por ahí no es. Y entonces vamos a ver cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo, cómo podemos ser guiados por el Señor y aprender a escuchar su voz. En segunda de Corintios, tomita siguiente. Bueno, entonces primero vamos a ver qué dice segunda de Corintios. Déjenla ahí. Dice, esta es la tercera vez que iré a visitarlos. Recuerden lo que la Biblia dice, para acusar a alguien será necesario que se presente 2 o 3 testigos. Entonces aquí el Señor también la palabra nos está hablando, ojo, que hay testigos, ¿cierto? Esos testigos se pueden prender. Entonces el Señor tiene un plan para nuestras vidas. Nosotros no hemos nacido por casualidad. Ay, no, es que pues en el mundo a veces dice, uy, quedé embarazada y eso fue ahí como que por casualidad. No, no hay casualidades en el Señor. Todos y cada uno de nosotros hemos nacido con un plan y un propósito. El Señor no se le escapó, ay, se me coló este. No, el Señor tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. En Efesios 2:10 la palabra dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces el Señor está diciendo que Él antes de que nosotros siquiera estuviéramos en planes de nuestros papás, Él ya planeó
una vida para nosotros, un propósito para nuestras vidas. Entonces, cada uno de nosotros es importante para el plan de Dios, ¿sí? Pero, y tenemos que saber, bueno, Señor, aquí estoy yo, ¿tú qué quieres de mí, cierto? Sabemos que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, ¿cierto? Entonces confiamos en que esos planes que tiene el Señor para nosotros, pues son buenos, agradables y perfectos, ¿cierto? Entonces, cuando llevamos a cabo ese plan de Dios en nuestras vidas, el Señor es el que es glorificado, ¿cierto? Él es glorificado. Y la palabra también dice en Jeremías 29:11 que el Señor sabe muy bien los planes que tiene para nosotros. Dice planes de prosperidad y no de calamidad, a fin de darnos una esperanza y un futuro. Entonces sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta y que tiene planes de prosperidad para nosotros, no de calamidad, ¿cierto? Porque Él quiere darnos una esperanza, un futuro seguro. Él quiere para sus hijos bendiciones. Él no quiere para nosotros, ay, que le vaya mal. Yo creo que ahorita, hoy que estamos celebrando el Día de la Madre, a veces mis hijos me molestan porque soy demasiado sobreprotectora. Ninguna mamá quiere para sus hijos, que se enferme. Actuó mal, no, que le caiga la roya encima. Ninguna mamá va a desear eso para sus hijos. ¿Cuánto más el Señor? El Señor es bueno y el Señor quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, Él quiere que descubramos ese plan. Qué chévere, ¿cierto? Que el Señor no nos diga, mire, este es mi plan para tu vida, porque entonces sería casi que como obligado, ¿no? Como, Señor, usted ya llegó aquí, usted va a hacer esto. Claro, Él tiene ese plan, pero qué bonito llegar a descubrir ese plan, caminar en el Señor. Nosotros, bueno, llevamos sirviendo en la iglesia mucho tiempo y siempre hemos escuchado el Señor primero te pone a servir donde no es tu don o tu talento. El Señor quiere que en el servicio Él nos va formando, Él va puliendo y va perfilando ese camino que quiere para nuestras vidas. El Señor, muchas veces llegamos a lavar baños y gloria a Dios porque es que estamos atendiendo a nuestros hermanos. Si hay que lavar un baño, se lava, si hay que barrer, trapear, pero así, quiéranlo o no, el Señor nos va mostrando ese camino que quiere para nuestras vidas. Entonces, cuando queremos descubrir ese plan de Dios, lo primero que tenemos que es nacer de nuevo, ¿cierto? Recibir al Señor como nuestro Señor y Salvador. Y así dice la palabra que una vez hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador, hemos recibido a su Santo Espíritu. Y a través de Él es que nosotros somos guiados. El Espíritu Santo es esa conexión directa con el cielo. Es a través del Espíritu Santo que nosotros somos guiados y la palabra en Efesios dice que él es las arras, ¿cierto? ¿Qué son unas arras? Cuando uno hace un negocio, entonces uno dice, otros dicen pisar el negocio. Entonces, bueno, venga, yo le doy esto y quedamos convenidos en que vamos a hacer el negocio. El Espíritu Santo dice en Efesios que es las arras de ese futuro glorioso que vamos a tener en el cielo. Entonces, Él es el anticipo de todo lo que tendremos y la gloria de la que podemos disfrutar en el cielo cuando estemos en la presencia del Señor. Entonces nosotros como hijos de Dios hemos recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive en nosotros y podemos ser guiados a través de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios son guiados por su Santo Espíritu. Entonces, para poder ser guiados, saber que esa voluntad, caminar en esa voluntad buena, agradable y perfecta que tiene el Señor para nosotros, pues tenemos que nacer de nuevo para que ese Espíritu Santo comience a morar en nosotros y sea el que nos guíe. Muchas personas tienen la inquietud, ay, es que el Señor no me habla. Uno también lo ha hecho, yo lo he dicho, ay, es que el Señor como que no me habla, pero tenemos que entender que el Señor sí habla a nosotros, el Señor sí habla a nosotros. Hay personas cuando dicen, no, es que Dios no me habla, pues amén, amén. Pues esa es tu confesión. Entonces lo que tenemos que confesar es que somos guiados por el Espíritu Santo, que el Señor quiere que nosotros escuchemos su voz. Recuerden que en el Salmo donde dice que el Señor es nuestro pastor, ¿sí? Y que nada nos faltará. Y el Señor Jesús dijo, yo soy su pastor. El que oye mi voz, me sigue. Entonces, ¿qué quiere decir? El Señor Jesús no diría esto si no fuera para todos. Diría,
algunos oyen mi voz y me siguen, o a algunos yo les hablo. No, él dice, Señor, el Señor dice, ustedes son mis ovejas, yo soy su pastor y siguen mi voz, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿cuántas ovejitas hay del Señor? Todos. Entonces, todos podemos escuchar su voz y poder ser guiados por él. Entonces, vamos a ver 6 testigos a través de los cuales el Señor nos va a ir guiando para que nosotros podamos determinar, bueno, voy por la vía, uy, el semáforo se puso en amarillo. Y luego cambia a rojo y el Señor está diciendo, ojo, para, cuidado. Entonces, el primer testigo que debemos entender y que el Señor ha dispuesto para nosotros es la palabra de Dios. En 2 de Pedro 1:16 dice la palabra, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Aquí la palabra está hablando del momento de la transfiguración. Pedro estuvo ahí, ¿sí? Junto con el Señor Jesús y con algunos de los apóstoles, Juan y no me acuerdo, eran 3. Pero estaban ahí cuando el Señor subió al Monte Santo y fue cuando él se encontró con Elías y se escuchó, ellos escucharon esa voz que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En el versículo 19 dice, en el 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Siguiente. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí está diciendo el apóstol Pedro que él conoció al Señor Jesús físicamente, ¿cierto? Que ellos cuando estaban en el Monte Santo vieron cómo la gloria de Dios descendió y una voz dijo, este es mi Hijo amado. Pero dice, pero ustedes tienen la palabra profética más segura. ¿Qué es? Pues la Biblia, la palabra de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. Allí nosotros podemos conocer qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Esa voluntad buena, agradable y perfecta que tiene el Señor para nosotros, ¿cierto? Entonces, la primera es la palabra de Dios. Es esa palabra más segura. Y dice aquí, vuelve y lo reitera, que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, escrita por hombres, claro, pero inspirada por el Espíritu Santo. Entonces la misma palabra de Dios dice que el Espíritu Santo está allá, en el trono, escuchando a papá y al Hijo, al Señor Jesús hablando. Y Él trae lo que escucha allá, viene y lo trae acá. Entonces Él guió a todos aquellos hombres que escribieron la palabra. Pero entonces en algunas ocasiones queremos escuchar, que nos suceda lo que sucedió allá en el Monte Santo. Pues gloria a Dios que algún día nos pasara. Pero el Señor nos está diciendo que está mi palabra. La palabra que es luz para nosotros, que nos guía. Porque algunas personas o nosotros cuando llegamos al Señor somos así como bebés en el Señor. Uno a veces dice, uy, así estilo Hollywood, el Señor me va a hablar y va a decir, oh, hija mía, haz esto. Entonces, muchas personas están esperando lo espectacular, ¿no? Que el Señor, mejor dicho, que allá venga un ángel y se nos presente. Y resulta que eso es peligroso. Porque conocemos sectas, ¿sí? Erradas, que vieron ángeles y que el ángel les dijo que se fuera por acá y no sé qué. El diablo, recuerden que la palabra dice que el diablo se puede vestir de ángel de luz y confundirnos, porque ¿cuál es su labor aquí? Confundir a nosotros los escogidos. Entonces, cuando estamos esperando lo espectacular, una señal así pues en el cielo, el diablo que obra en lo exterior podría desviarnos del camino. Porque nosotros estamos esperando
lo espectacular, lo mejor dicho, y sabemos esas cosas raras, hay doctrinas rarísimas, incluso de hecho personas que han llegado a matar por causa de esas falsas doctrinas. Esto es delicadísimo, entonces tenemos que ser muy sabios de no querer esperar lo espectacular. Claro, el Señor dice en la palabra que también puede guiarnos por visiones y eso, pero lo normal es que nos guíe a través de su palabra. Entonces uno puede decir, Señor, háblame, háblame. ¿Quieres que el Señor te hable? Siéntate y lee la palabra. Debemos sentarnos y leer la palabra. Así el Señor nos está hablando. Entonces no buscamos esas experiencias fantásticas o extraordinarias por encima de la palabra, porque muchas veces cuando estamos esperando lo espectacular, el Señor está hablando aquí sutilmente. A veces lo sobrenatural es sutil y el Señor está ahí hablando como con un silbido apacible y uno allá esperando. Entonces está uno distraído y el Señor, bueno, te estoy hablando, pero no me paras bolas, como dicen comúnmente la gente. Entonces el Señor nos ha dicho muchas cosas a través de la palabra. Son 66 libros desde Génesis hasta Apocalipsis, a través de los cuales el Señor nos habla. Uno escucha muchas veces que de un solo versículo pueden salir 1000 enseñanzas. Entonces la palabra del Señor por eso es viva, ¿cierto? Es eficaz todo el tiempo. Nos habla ahorita nosotros en el 2024, pero le habló, hermanos, en el 650 después de Cristo, le habló a personas en el 400 antes de Cristo, ¿cierto? Tremendo como es la palabra. La palabra se aplica hoy y se aplicará de aquí en adelante. La palabra no pasa de moda. La palabra se cumple, la palabra es, por eso es eficaz, es viva. Todo el tiempo está en dinamismo, ¿cierto? Entonces, decía el pastor Pablito que él se acordaba que por allá su mamá tenía una Biblia viejita, una versión que dice Dios habla hoy. Entonces, Dios nos habla hoy a través de su palabra, entonces tenemos que estar pendientes, atentos a qué dice la palabra respecto de nuestra vida, respecto a la perfecta voluntad del Señor. Siguiente, Tomitas. La palabra en primera de Juan, ay, y como pastilla de la garganta, pero bueno, aquí seguimos. Bueno, el Señor en la palabra, en primera de Juan 5:14 al 15, la palabra de Dios dice, confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye. Si le pedimos algo a Él, si le pedimos algo que a Él le agrada, y así como sabemos que Él oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que le hemos pedido. Entonces aquí está diciendo la palabra que nosotros pedimos conforme a lo que al Señor le agrada. Entonces, uno no puede decirle, Señor, a veces mostraban personas, ladrones o incluso sicarios que antes de matar a su víctima se persignan, ¿cierto? Entonces, el Señor no le puedes, uy, Señor, ayúdame en este torcido, que me salga bien el torcido, vamos a engañar a este y vamos a... ¿El Señor nos va a ayudar? No, no, tiene que ser conforme a su palabra. ¿Cierto? Algunas personas, no, que una mujer se enamoró de un hombre casado. Señor, que se divorcie, ¿el Señor va a cumplir eso? No, no, porque no es la voluntad de Dios que los hogares se dañen, ¿cierto? Que hayan familias destruidas, es todo lo contrario. El Señor quiere que esas familias se fortalezcan, esas familias crezcan, todos sus miembros crezcan y lleguen al cumplimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces eso no es lo que el Señor quiere. Entonces, para saber qué le gusta al Señor, cuál es su perfecta voluntad, tenemos que leer la palabra. Por eso oramos por sanidad. Cuando alguien está enfermo, decimos, escrito está que por las llagas del Señor Jesús hemos sido sanados. Entonces, ¿es voluntad del Señor que seamos sanados? Claro. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Entonces, es muy importante cuando tengo una situación, ir a la palabra, bueno, no sé, la parte económica. Quiero, bueno, necesito pagar X cosa, bueno, ¿cuál es la palabra que aplica a mi necesidad? Entonces, conforme a ella, yo oro.
Señor, tu palabra dice que tienes para mí planes de prosperidad y no de calamidad, a fin de darnos una esperanza y un futuro. Gracias, Señor. Y yo te pido que en el nombre de Jesús traigas la provisión que necesito para cumplir con esta obligación o lo que necesitemos. Entonces, cuando vamos a pedir algo, tenemos que ir a la palabra, porque allí está la perfecta voluntad del Señor. Entonces, me gusta mucho un pasaje cuando hay un enfermo que se le acerca al Señor Jesús y le dice, Señor, si tú quieres que yo sea sanado, sáname. Y el Señor dice, yo quiero. Entonces, ahí está la perfecta voluntad del Señor. Entonces, tenemos que ir a su palabra para saber cuál es su perfecta voluntad. Entonces, primer testigo, la palabra de Dios. Si yo quiero algo, anhelo algo y veo que no le agrada al Señor, ese es el primer semáforo en rojo. Por aquí no es. Entonces uno dice, ¿para qué me desgasto? No, no es, el Señor no quiere esto. Entonces ya sé que por ahí no debo ir. El segundo testigo es el Espíritu Santo. Sigue, Tomitas. El segundo es el Espíritu Santo. Es primero la palabra de Dios, segundo el Espíritu Santo. En Romanos 8:14 la palabra de Dios dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y más adelante en el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, por eso les decía, si no hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador, no hemos nacido de nuevo, no podemos aspirar a ser guiados por el Espíritu Santo. Pero si ya hemos sido nacidos de nuevo, aquí la palabra nos está diciendo que los hijos de Dios son guiados por su Santo Espíritu. Entonces el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos guía a nosotros. Entonces así Él nos guía siempre. Ahora, no está diciendo que nos debemos guiar por señales, por profetas, sino por el Espíritu Santo. ¿Puede haber profecía? Claro que sí, pero no es la forma primaria o la primera forma en que el Señor nos va a guiar, sino es a través de su Santo Espíritu. Yo recuerdo mucho, hay un cantante cristiano, se llama Marcos Witt, y él contaba que él era jovencito y él estaba como vino un profeta, no sé qué, y él estaba en esa reunión cuando el profeta dijo, ustedes dos se van a casar. Entonces él volteó a mirar a la muchacha, ni se conocían, y después de un tiempo él habló con la muchacha y dijo, no, pero o sea, usted ni yo ni nos conocemos, no tenemos nada, no, esto no es de Dios. Seguramente también guiados por su Santo Espíritu y él pues tiene, obviamente se casó con otra esposa y eso y tiene, pues él tiene un ministerio tremendo. Entonces a veces hay cosas que nos dicen, bueno, gracias por el dato, pero no hay esa confirmación en mi espíritu, no la hay. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con la profecía, porque para eso está el Espíritu Santo. Cuando alguien te dice algo, debe ser una confirmación. No decirte por primera vez porque el Señor no, o sea, tú tienes al Espíritu Santo morando en ti, el Señor no manda mensajeros a mandarte decir, el primero te da la confirmación. Entonces uno empieza a sentir, bueno, sí, como que el Espíritu Santo me está guiando para aquí. Ah, que viene otra persona y lo confirma. Listo. Pero tú primero deberías tener la confirmación ahí en tu espíritu de que el Señor te está guiando por X o Y camino. Entonces, no debemos dejarnos guiar por lo exterior, como les decía, como lo espectacular. Entonces, bueno, si pasa un carro blanco, entonces quiere decir que sí. Y entonces el diablo, me está dando el papayazo. Mandémosle un carro blanco para que se desvíe del camino. Entonces, eso no es lo que quiere el Señor. El Señor nos guía a través de su Santo Espíritu. Entonces, muchas veces nos guiamos por lo que sucedía en el Antiguo Testamento, ¿no? Que el Señor le habló a Moisés, el Señor le habló a muchos profetas, ¿cierto? Directamente y voz audible. Pero es que hay un pequeño detalle. Ellos no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. El Espíritu Santo venía sobre ellos. Entonces, el Señor ahí tenía que hablarles. Pero a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte y su resurrección, el Señor Jesús dijo, bueno, yo me voy, pero les envío un ayudador.
Entonces, a partir de ahora nosotros nos movemos es por guianza del Espíritu Santo, no esperando ahí la voz audible que de pronto me diga así al oído, pilas que se va a caer, así como las mamás, ¿no? Se va a caer, se va a caer y los chinos siguen ahí, no sé qué, y al final se lo dije. Entonces, también el Espíritu Santo empieza, ojo, te vas a caer, y uno no se hace loco, te vas a caer. ¿Cuándo se cae? Entonces el Espíritu Santo muchas veces dice, se lo dije, ¿cierto? Se lo advertí. Siguiente, Tomitas. La palabra en 1 Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Gloria a Dios. Aquí está hablando de dos espíritus. El espíritu del hombre, recuerden que nosotros somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Entonces está hablando del espíritu del hombre, pero también está hablando del Espíritu de Dios, ¿cierto? Entonces, el espíritu nuestro no es el mismo Espíritu Santo. Ellos dos se hablan aquí en el interior. Entonces, nosotros creemos que a veces el Espíritu Santo nos va a hablar aquí o acá al cuerpo. Entonces, uno espera como espera la voz, entonces uno quiere que alguien le habla claro, entonces uno dice, ay, sí es el Espíritu Santo el que me está diciendo. O con el cuerpo. A veces si está un muchacho y la chica está muy bonita y no sé qué, Dios me dijo, pero ¿quién está hablando? El cuerpo. O cuando, no sé, me ofrecen un negocio, uy, eso se va a ganar. Recuerdan ustedes hace muchos años de las pirámides, ¿no? Y a nosotros nos dijeron, hemos escuchado de pastores que invirtieron en pirámides y perdieron su plata, su dinero. Y a nosotros también nos dijeron, pero meta aquí, ay, usted sí que es bobo, no va a meter. No, el Señor no nos dijo, no nos llamó a eso. Entonces, a veces escuchamos la voz de los otros, ¿no? O nuestra propia carne, uy, tener plata, uy, imagínense, yo meto en la pirámide y entonces que a los 2 meses, 3 meses me devuelven el doble, uy, mejor dicho, y me voy a comprar ese carro que me encanta, esa ropa, esos zapatos, esos tenis. ¿Ahí quién está hablando? La carne, ¿cierto? Entonces no podemos dejarnos guiar por la carne ni por la mente, porque nuestro espíritu es el que ha sido renovado y es el que tiene conexión directamente con Dios. La mente requiere ser renovada y en la carne sujetada, porque la carne es loca. La carne a veces, esa es la carne la que nos dice, uy, amaneció lloviendo, uy, qué pereza levantarnos a ir a la iglesia, no, está lloviendo. O, uy, no, con ese solazo mientras llego, no. Ahí está hablando ¿quién? La carne, ¿cierto? La palabra en Lucas 1:3 dice, siguiente, Tomitas. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí está hablando Lucas. Lucas no es el apóstol que estuvo con los 12, con el Señor Jesús, sino Lucas era un médico que acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros. Él no conoció directamente al Señor Jesús. Entonces él dice, me ha parecido, ¿sí? Entonces aquí no está diciendo una voz audible que me dijo, escribe el Evangelio de Lucas. No, dice, me ha parecido, o sea, como que percibo, siento, pero no de sentimiento, sino allá adentro en mi testigo interior, me parece. De pronto, de un momento a otro a Lucas no se le, uy, se me ocurre como escribir algo. No, es esa percepción. Él percibió en su espíritu que tenía que documentar todo lo que pasó. Él era un médico y como científico él se dedicó a entrevistar a todo el mundo, habló con María, habló con los apóstoles, habló con todos los que lo conocieron, seguramente con aquellos a los que el Señor había sanado, y él documentó todo. Entonces, ¿el Señor quería que tuviéramos el Evangelio de Lucas? Claro.
Entonces, él le puso en su espíritu hacer, escribir y documentar toda esa investigación que él hizo en su momento. Y de ahí surgió el Evangelio de Lucas. Entonces, él no se dejó llevar por, ay, es que alguien me dijo que por qué no me ponía a escribir. O de pronto, no, es que yo le pedí al Señor cuál es mi propósito en la vida. Y si pasa, bueno, en ese tiempo no habían carros, un caballo blanco, entonces yo yo voy a escribir. No, él dice, percibí, sentí, ¿cierto? En mi espíritu que debía escribir esto y documentarlo. Entonces, siguiente, Tomás, el primer testigo que tenemos es la palabra de Dios. La segunda es el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver la tercera, que es el espíritu del hombre. El Espíritu Santo nos habla. Estaba escuchando también otra enseñanza del pastor Kenneth Hagin, antes de seguir aquí en el tercero, y resulta que él cuenta la historia de dos pastores que tenían que ir, en Estados Unidos es gigante, ¿no? Estados Unidos, y tenían que ir como de un lado a otro, eran como 3 días de camino, llegaron a un hotel, pues se registraron, no sé qué, a la mañana siguiente comenzaron a listar sus cosas y el Espíritu Santo: no salgas todavía, espera 10 minutos. Y él, no, es que tenemos que llegar de afán. Iban a una convención o a una convención de pastores. ¿Eso era bueno? Claro, claro, ellos iban bien, pero el Espíritu Santo, no salgas. Y él no hizo caso a la voz del Espíritu Santo. Se montó en el carro con su esposa y tuvieron un accidente gravísimo. Cuenta el pastor Kenneth Hagin que incluso ella murió, que el pastor era un hombre de mucha fe, oró por ella y ella resucitó, pero ella estuvo en mucho tiempo en coma, le dijeron que ella iba a quedar vegetal, no sé qué. Gracias al Señor, pues el Señor restableció su salud, pero tuvieron que pasar por todos esos momentos tan difíciles por no escuchar la voz del Señor. Antes, Carlos decía, el Espíritu Santo me dice que no hagamos esto, y, ay, sobre todo cuando uno era de paseo, ¿no? Y no sé qué. Ah, es que sí, es que tú no quieres ir, es que tú eres aburrida, no le molestaba. Y una vez el Espíritu Santo nos íbamos a ir a acampar con mi mamá y unos amigos, no sé qué, y resulta que el Espíritu Santo, no vayas. Y él dijo, no, no vamos a ir. Y yo, bueno, entonces dijimos, bueno, pues, bueno, no nos vamos a acampar, pero vayámonos a La Calera. Entonces sí, nos fuimos a La Calera, tomamos postrecito, íbamos caminando y una de las personas se tropezó, era como un poste de esos farolitos y de eso que se había partido, se cayó sobre eso, se abrió la pierna, estuvimos un resto de tiempo en el hospital allá, que lo curaran. Gracias a Dios, pues no pasó a mayores, pero el Espíritu Santo había dicho, no vayan. Exactamente. ¿Qué día? Pues Tomás conduce muy bien. Eso fue la semana pasada, ¿no? El jueves. Tomás conduce súper bien. Bueno, a veces toca atajar lo que pilas, pero conduce súper bien. Y Carlos empezó, estoy inquieto. El Espíritu Santo me dice que maneje yo. Y él sentía que como que Tomás, como que si fuera a pasar que algo que después Tomás, él no fue una visión ni nada, sino como ese sentir que Tomás decía, ay, la embarré, no debía haberlo hecho. Y Carlos dijo, ahoríllate y cambiemos. Y listo, ya nosotros sabemos, el Espíritu Santo dijo, hágale. Y vamos a feliz término. El Señor allana nuestros caminos, pero hay momentos en que el Espíritu Santo dice, pilas, porque es que Él sabe lo que se está hablando en el cielo, recuerden. Y el enemigo, recuerden que el enemigo quiere matarnos, robarnos y destruirnos. Entonces hay cosas que, claro, veníamos ¿de dónde? De aquí de la iglesia. Es voluntad del Señor que estemos aquí, claro, porque nos envió a pastorear aquí. Pero hay situaciones donde el Espíritu Santo dice, pilas, espere, se pasa el semáforo en rojo y dice, un momentico, espera. Entonces, ojo cuando el Espíritu Santo nos deja es preferible uno decir, no, paremos, esperemos, nos discernimos, no, bueno, listo, sigamos. Tal vez fui yo, mi temor, pero es mejor honrar al Espíritu Santo en eso. Tercero, el espíritu del hombre. Ahorita veíamos que la palabra decía que el espíritu del hombre y el espíritu del Señor se unen, ¿cierto? Que la palabra de Dios dice que cuando recibimos al Señor nos volvemos un espíritu con Él, ¿cierto? Entonces también tenemos que escuchar a nuestro espíritu.
¿cierto? Eso es lo que las mamás llaman, que nos dicen que tenemos el sexto sentido, esa es la conciencia, la voz de la conciencia. A veces tu conciencia te dice, no vayas por ahí, no vayas por ahí. Ojo, cuidado, ten cuidado. Ahí nuestro espíritu, que es el que está en conexión total y permanente con el Espíritu Santo, también nos está avisando de cosas. Entonces, la conciencia, la voz del espíritu del hombre, hablando al alma del hombre, ¿cierto? Porque el mundo no entiende, no lo entiende. Eso que a veces uno dice, no, que es que el Espíritu Santo, a veces en la familia, no, que nos vamos a tal viaje, y uno, no, el Espíritu Santo me dijo que no, y la gente, ay, sí, el Espíritu Santo, sobre todo, porque el mundo no lo entiende. Pero nosotros que somos nacidos de nuevo y sabemos que el Espíritu Santo vive en nosotros y que habla con nuestro espíritu, lo sabemos. Entonces, a veces cuando no hay tranquilidad, no hay paz, de eso que no tengo paz, como que, bueno, me ofrecieron esto, no sé qué, como que no hay paz. Contaba el pastor John David que el pastor John estaba en su oficina, alguien llegó a ofrecerle un super negocio y entonces el pastor John David, uy, ¿qué entonces nos vamos a meter? Y el pastor John dijo, no lo vamos a hacer. Y eso pintaba, mejor dicho. Y dice él que como al año, 2 años salió en las noticias que eso había sido la debacle, que mejor dicho, que eso, terrible esos negocios. Y el Espíritu Santo. Entonces él dice, y a mí no se me sale de la cabeza ese momento cuando el pastor John me dice, te lo dije. Entonces es mejor ser guiados por el Espíritu Santo, tener también esa convicción en nuestro espíritu de que por ahí no es la cosa. Siguiente, tomitas. El Salmo 16:7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Entonces, cuando está hablando de nuestra conciencia, es también el Señor ahí hablándonos a nuestro espíritu y esa conciencia dice, por ahí no es la cosa. Entonces dice, Dios pone en nuestro corazón para que la sigamos. Pone cosas en nuestro corazón cuando nuestro corazón nos dice, por ahí no es porque el Señor está hablando. En Salmos 32:8 sigue, tomitas, la palabra dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces a veces somos terquitos, ¿no? El Señor dice, no. El testigo interior te está diciendo no y insiste uno, porque a veces la carne, y este es un trabajo yo creo que realizaremos hasta el fin de nuestros días, de empezar a sujetar la carne, renovar nuestro entendimiento para que quien mande sea nuestro espíritu. Y a veces somos terquitos. A veces uno se mete en cosas y después el Señor nos dice, ¿sí ve? Te lo dije, te lo advertí. Entonces aquí la palabra nos está diciendo, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces el Espíritu Santo está ahí, mejor dicho, pilas, y dice, no seamos tercos como los caballos, ¿no? Los mulos. Ustedes ven a veces o escuchan, ¿no? Que tal caballo se desbocó, porque ellos son loquitos, porque ellos se mueven es por instintos, ¿no? Por lo que sienten, si se asustaron, entonces salieron corriendo. No, nosotros no podemos ser así porque estamos sujetos al Espíritu Santo, porque Él nos guía. A veces esa guianza es sutil, a veces ya cuando un caballo está entrenado, el jinete solo tiene que hacer un poquito la rienda y el caballo no tiene que hacerle, pues el Señor, tenemos que llegar a ese momento en que el Señor solo haga un jaloncito y nosotros, es por este lado, es por este lado. Pero cómo vamos entrenándonos a medida que vamos teniendo más y más comunión con el Señor. Cuando nos vamos haciendo poco a poco más sensibles al Espíritu Santo y a su palabra, también a nosotros, ¿no? Nos vamos conociendo más. Bueno, si no tengo paz y como que el corazón me dice que por aquí no es, sigamos la voz de nuestro corazón. Dice el Salmo 37. El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero aquí no está hablando del corazón de que lo que a mí me dé la gana, ¿no?
de que, uy, tengo en mi corazón un Ferrari. Uy, Señor, tú me vas a conceder, tu palabra dice que tú concederás los deseos de mi corazón, entonces eso es un Ferrari, ¿no? Uy, eso es una casa, mejor dicho, así tremenda. Pues gloria a Dios que el Señor nos lo diera, pero es que eso, el Señor no nos va a soltar un Ferrari si no sabemos manejar un 4. El Señor no nos va a soltar un Ferrari si no no nos hemos entrenado en un Mazda, ¿cierto? Entonces el Señor no te va a entregar una casa, mejor dicho, de millones si no hemos sido entrenados. Entonces aquí está hablando de las peticiones de tu corazón, es de nuestro espíritu, que es el que está en conexión con nuestro Señor, ¿cierto? Siguiente, Tomitas. Entonces vamos, primer testigo, la palabra de Dios. Segundo testigo, el Espíritu Santo. Tercer testigo, nuestro propio espíritu, nuestra conciencia. El cuarto es los mayores en la fe o testigos maduros en la fe. ¿Esto qué quiere decir? A veces cuando no estamos como que, ay, ¿será que sí? ¿Será que es por acá? Pastor, ¿será que podemos hablar? Nosotros muchas veces, Pastor Gustavo, mira, tenemos esto. Incluso a veces teníamos que tomar una decisión sobre el colegio de los chicos y estábamos como que, Pastor, hablemos, ¿será que un consejo? Claro, ellos son mayores en nuestra fe. Ahora, no quiere decir que nosotros los pastores somos los señores de sus vidas, porque a la final, quien decide soy yo. Entonces ya el Espíritu Santo me ha puesto algo, voy y hablo con mi pastor y el pastor confirma lo que ha puesto en mi corazón, pero ¿quién toma la decisión? Yo, ¿cierto? Muchas veces, a veces las personas cuando se acercan a uno, pastor, quería comentarte que Dios me dijo, ahí ya nosotros no podemos hacer nada. Porque cuando tú dices, Dios me dijo, pues listo, pues Dios te dijo, yo ahí no puedo decir nada, ¿cierto? Entonces decía el pastor Pablito que uno debe ser hasta en eso humilde y no decir, Dios me dijo, sino el Señor me está poniendo como que de pronto es por aquí, por allá. Pastor, ¿usted qué opina? ¿Cierto? Pero darle como el beneficio de la duda. Pero cuando alguien dice, Dios me dijo, hemos escuchado a personas, Dios me dijo que me casara con esta persona. Pues dale, porque pues yo ahí no. Si uno le dice lo contrario, cuando alguien me dice, Dios me dijo que me case con esta, y uno por dentro está diciendo, uy, por ahí no es. Pero uno no le puede decir a la persona, no es así, porque uno le está diciendo, entonces desobedezca a Dios. Entonces cuando alguien dice, Dios me dijo, bueno, que te vaya bien, y ojalá sea, porque si no, graves. Dice la palabra siguiente, Tomitas, en Gálatas 2:2. Pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué pasa? Pablo no conoció al Señor Jesús en persona. El Señor Jesús se le presentó camino a Damasco y le dijo que comenzara pues a predicar el evangelio a los gentiles. Pero Pablo dijo, bueno, yo no voy a hacer aquí la vuelta del bobo, yo me voy a asegurar de lo que he escuchado es lo correcto. ¿Y qué dijo? Pues ¿quiénes conocieron al Señor Jesús? Los apóstoles. Entonces Pablo va hasta Jerusalén y se entrevista con los apóstoles del Cordero, que fueron los que compartieron con el Señor Jesús. Y le dijo Pablo, miren, el Señor se me apareció y me dijo esto, me reveló esto. ¿Ustedes qué opinan? Y entonces los apóstoles dijeron, es lo mismo que el Señor nos dijo, como quien dice, hágale. Entonces dice la palabra que ellos le dieron la mano como en señal de, hágale. El aval, ¿cierto? Pablo tuvo la humildad, a pesar de que el Señor Jesús se le presentó en el camino de Damasco, pero tuvo la humildad y dijo, yo no voy a ponerme aquí a predicar y después, no, que eso no era, no, yo mejor me aseguro, fue y habló con aquellos que habían compartido con el Señor Jesús. Entonces él fue humilde, ¿cierto? Él recibe una revelación, pero decidió ir y confirmar lo que había recibido, ¿cierto? Y esto, los apóstoles le dijeron, claro, háganle. Entonces, tampoco, esta es una de las, vemos que esta es la quinta forma de ser guiados, no es la primera. Entonces, de pronto un hermano que tiene una fe tremenda y no, oiga, venga, dígame qué hago. No, primero tienes que haber pasado tiempo en la palabra. Segundo, esperar que el Espíritu Santo
de esa guianza. Tercero, que mi propio espíritu de la guianza, y ahí sí también, para ayudarnos a confirmar, vamos a donde nuestros pastores, ¿cierto? Porque pues nosotros los pastores estamos, sí damos una guianza y una instrucción desde el punto de vista doctrinal. Entonces, no, la palabra dice esto. No, eso no dice la palabra, ¿sí? Pero ya cuando se tratan de decisiones sobre tu vida, tú eres el dueño de tu vida. Y tienes un Señor y un pastor, que es el Señor Jesús, que es el que te guía. Nosotros lo que podemos es ayudarte a discernir, pero la decisión la tomas tú. Entonces, de esos pastores, usted como no hizo lo que yo dije, se va de la iglesia. No, nosotros no nos enseñoramos de las personas. Estamos para guiarlos. Y en lo doctrinal sí podemos decir, no, es así. O en decisiones de la iglesia, porque los pastores son la autoridad para la iglesia. Entonces, se hace así, ¿sí? Se hace así. Pero sobre tu vida, nunca nosotros podemos entrar a decirles, haga esto, haga aquello, y si no lo hace, entonces, mejor dicho, ya se va de la iglesia. No, no nos enseñoreamos de las personas. En 1 Corintios 16, 12 dice la palabra. Ay. Dice la palabra, si me perdí. Dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Este es un ejemplo claro. Pablo le estaba diciendo a Apolos, camine, nos vamos a predicar. Y Apolos le dijo, no, pastor, este no es el momento. Y eso puede pasar, que uno, pues claro, uno quiere que todas las ovejas trabajen, que vamos a predicar, el Señor nos llamó a predicar el evangelio. Pero en ese momento, Apolos dijo, no, el Señor no me hablaba. El pastor Gustavo nos cuenta que tenía unas personas que se fueron a vivir a Estados Unidos. Pastor, camine a Estados Unidos, váyase. Y el pastor dijo, no, el Señor a mí no me ha dicho que me vaya a Estados Unidos y a Estados Unidos, porque todo el mundo quiere irse a Estados Unidos. Y él dijo, el Espíritu Santo a mí no me ha dicho que vaya allá. Yo estoy donde el Señor dice que está. Entonces, a veces las personas, o tal vez el pastor, ustedes también pueden decir, no, pastor, este no es mi momento, tengo que hacer. Tal vez Apolos era casado, tenía hijos, entonces no, y ahora entonces si yo me tengo que ir a, no sé, a Asia, entonces ¿dónde voy al colegio de los niños? El trabajo que voy a hacer. Entonces, tal vez no sea el momento. Y el Señor va abriendo puertas y la ocasión, pues, para que suceda, y Pablo dice, no, él vendrá más adelante, seguramente Apolo lo hizo. No lo dice la palabra, pero seguramente se dio la oportunidad. Entonces, ahora el siguiente, el quinto testigo es las circunstancias. A veces no es la primera forma de guiarse, pero entonces es como lo que conocemos, el palo no está para hacer cucharas, ¿no? Entonces a veces uno le propone, no, que un negocio que usted invierte, pero ¿y yo dónde voy a sacar la plata? Entonces, no, tal vez sí hago un préstamo, pero entonces yo ya tengo otro préstamo, o tengo las tarjetas cargadas, o tal vez estoy sin trabajo y me voy a meter en un préstamo. No, graves, ¿cierto? Entonces hay circunstancias que nos dicen, no es el momento. El pastor Pablo ponía el ejemplo de ¿qué tal una madre soltera con 6 niños que le dicen que porque no se va al África a predicar? ¿Y sus niños? Hay hospitales, hay escuelas, tal vez no es el momento, pero llega el momento en que sus hijos crecen, ella ha crecido económicamente y ya puede empezar a hacer viajes misioneros. Se van a abrir las ventanas de oportunidad, pero en ese momento tal vez no sea el momento. La palabra en 1 de Tesalonicenses 2:18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás no nos estorbó. Entonces puede suceder que haya como mucha oposición y sea obra de Satanás. Entonces ahí echamos mano ¿de quién? Del Espíritu. Bueno, Espíritu Santo, ¿es tu voluntad de que yo vaya? ¿Debo ir? ¿Tú qué crees? Y si es así, entonces oramos. Padre Santo, declaramos en el nombre de Jesús que esas circunstancias se caen y yo puedo hacer lo que tú me has llamado a hacer. Entonces es muy importante uno empezar a discernir, ¿es oposición del diablo o es el Señor que me está diciendo luz roja? Entonces es muy, muy importante que seamos como sabios. Recuerden que la palabra de Dios dice que el que quiera sabiduría, ¿que qué? Que la pida,
¿cierto? Entonces, esa sabiduría también nos va a ayudar en eso. Filipenses 4, Dios dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Entonces aquí también la palabra está diciendo que a veces no se da como la oportunidad, pero llegará el momento en que se dé. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Y el sexto es el testigo de la fe. Romanos 14, 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces a veces el Señor nos manda a hacer cosas que requieren fe, ¿cierto? Entonces, como les decía, el Señor Jesús primero resucitó a la hija de Jairo que llevaba unas horitas muerta. Luego resucitó a otra persona que llevaba, creo, ya como un día muerto, ¿sí? Y luego resucita a Lázaro que llevaba 4 días muerto, ¿cierto? Entonces el Señor no resucitó de primeras a Lázaro, sino que nuestra fe se va creciendo. Entonces cuando el Señor dice, no sé, en nuestro caso, vayan a pastorear a Chía, no lo dijo ahorita, pero si no lo hubiera dicho hace 10 años, no, eso yo creo que eso es cosa mía, eso el Señor ahí no está hablando, requiere fe, ¿cierto? Todo en la voluntad del Señor requiere fe. Cuando Pablo recibe al Señor, no sé qué, el Señor se le presenta en Damasco y le dice, ve a llevar la palabra. Pablo tenía que tener mucha fe, ¿cierto? Y para enfrentarse a los suyos, porque Pablo, el aguijón de Pablo eran los judíos. La oposición era terrible porque como él era uno de ellos, persiguió a la iglesia y todo, para él fue terrible. Entonces requiere fe, ¿cierto? A veces escuchamos, uy, se tiene mucha fe. Sí. Entonces, para poder llevar a cabo la voluntad de Dios para nuestras vidas, se requiere fe. Entonces, ¿cuál es el primer testigo? La palabra. El segundo, el Espíritu Santo. El tercero, el espíritu del hombre. El cuarto, mayores en la fe. Quinto, las circunstancias. Y sexto, el testigo de la fe. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si de las 6 luces están en verde, hágale, lancémonos al agua. Pero si hay 3 luces verdes, 2 amarillas y 2 rojas, quedémonos quieticos, démosle espacio al Espíritu Santo para que nos guíe y nos muestre qué es lo que debemos hacer, ¿cierto? Entonces el Señor quiere que llevemos vidas exitosas, pero debemos aprender a escucharlo, a ser guiados por su Santo Espíritu, a no precipitarnos en las decisiones, sino darle el tiempo. A veces es mejor esperar y no caernos a de pronto lanzarnos. Eso yo sé que el Señor está conmigo, mejor dicho. Y eso decía el pastor Kenneth Hagin cuando contaba ese testimonio de la pareja de pastores que se accidentaron. Uno a veces se lanza, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará, Él me cuida, mejor dicho, Él allana mis caminos, lancémonos. No. Nosotros somos muy valiosos para el Señor y Él quiere que aprendamos a ser guiados por su Santo Espíritu y así llevarnos a el camino a esos verdes prados que dice el Salmo 23, donde quiere que descansemos, ¿cierto? Él quiere lo mejor para nosotros, lo hemos visto en su palabra, pero tenemos que escuchar su voz. Y a veces no todo lo que brilla es oro, dicen, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de tomar decisiones, al momento de lanzarnos al cumplimiento de la voluntad del Señor que creemos que nos está diciendo. Tomémonos el tiempo y si el semáforo se pone en verde, mantengamos el rumbo hacia ese destino que el Señor estableció para nosotros. Entonces vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Gracias Padre Santo porque tú nos amas tanto, Señor, que nos has dado, Señor, estos testigos, Señor, para que podamos conocer tu perfecta voluntad, para que podamos ser guiados, Señor, y podamos llegar, Señor, al cumplimiento de esas obras, Señor, esas buenas obras que tú estableciste de antemano para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por tu Santo Espíritu, porque a través de él nos guía, Señor.
Señor. Gracias, Padre Santo, porque somos hijos tuyos y tu Santo Espíritu mora en nosotros y nos guía, Señor, a toda verdad. Gracias, Señor, por la verdad de tu palabra, Señor, porque a través de ella, Señor, nos muestras tu perfecta voluntad, Señor. Gracias, Padre Santo, por aquellos que están, Señor, en eminencia, que son nuestras autoridades, Señor, en los cuales también podemos buscar un buen consejo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos muestras, Señor, tu verdadera, Señor, tu perfecta voluntad, Señor. Y nos llevas, Señor, a esos verdes prados en los cuales quieres que descansemos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tenemos un plan y un propósito en nuestra vida, Señor, para cumplir, Señor, aquello, Padre Santo, por lo cual tú nos has enviado, Señor. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya.